Bienvenidos. En esta primera actividad vamos a ver las generalidades de las infecciones respiratorias y vamos a hacer un breve repaso sobre los métodos de diagnóstico microbiológico que se aplican para llegar al diagnóstico etiológico de estas infecciones. Como ya habrán visto en la guía de actividades, hay varios patógenos que vamos a abordar en el módulo de infecciones respiratorias, por lo tanto va a haber varias videoclases que se dedican a la descripción de estos agentes. En esta primera actividad simplemente revisaremos la clasificación de las infecciones respiratorias y, como les comentaba, las generalidades sobre diagnóstico microbiológico en estas patologías. Las infecciones respiratorias son patologías sumamente prevalentes que afectan tanto a la población pediátrica como a la población de adultos. Generan un uso muy importante del sistema de salud en consultas de emergencia, consultas ambulatorias e internación, especialmente durante la época de otoño e invierno. Además de la morbilidad que generan, también se asocian a la mortalidad. Esto especialmente en adultos mayores, en personas con comorbilidades y en algunos casos también en los lactantes menores de 6 meses. Una manera de abordar este vasto número de entidades es a través de una clasificación que divide a las infecciones respiratorias en aquellas que afectan el tracto respiratorio superior, que está constituido por la cavidad nasal, la faringe, la naringe, es decir, las que ocurran en esta topografía, y las que afectan la vía respiratoria inferior o tracto respiratorio inferior, que son las que llamamos infecciones respiratorias bajas. Esto sería que comprometa tráquea, bronquios, bronquíolos o directamente el parénquima pulmonar. Distintos cuadros clínicos se han descrito cuando hay un compromiso infeccioso de alguna de estos órganos o en alguna de estas localizaciones, y acá lo vemos a la izquierda en la diapositiva, están algunos de ellos. Dentro de las infecciones respiratorias agudas altas o de tracto respiratorio superior, encontramos el resfrío común, la faringitis, que principalmente afecta a adultos jóvenes y población pediátrica, la amigdalitis, lo mismo, la laringitis, la otitis, la epiglotitis y la sinusitis. Como ustedes ven, los nombres hacen referencia a la localización de la infección. Y dentro de las infecciones respiratorias bajas encontramos las bronquitis, las bronquiolitis, que ocurren en lactantes principalmente, la neumonía, que es el compromiso infeccioso del parénquima pulmonar, y cuando existe, digamos, extensión a la cavidad pleural, lo que llamamos empiema, o también puede aparecer este compromiso no infeccioso y solo inflamatorio del espacio pleural que se manifiesta a través de un derrame. En las gestantes existen cambios en la fisiología pulmonar y también algunos cambios en el sistema inmune que predisponen a las infecciones respiratorias. Si bien no existe un estado de inmunosupresión asociado al embarazo, sí está alterada la respuesta celular frente a infecciones. Por otro lado, hay evidencia en la actualidad que las gestantes tienen mayor riesgo de infección grave y hospitalización cuando tienen una infección respiratoria que si esto ocurre en personas de su edad y que no se encuentran gestando. También disponemos de evidencia que relaciona las infecciones respiratorias, especialmente las graves que cursan con distrés respiratorio, con desenlaces desfavorables en el embarazo, como parto pretérmino y bajo peso al nacer. Esto se ha documentado en infecciones por influenza y también durante la pandemia por SARS-CoV-2. Por otro lado, se dispone de medidas preventivas para infecciones respiratorias en la gestante. Tenemos la vacuna para la gripe, que es la vacuna contra la influenza, la vacuna para el coqueluche y también la vacuna contra el COVID, que están recomendadas en la gestante y que no solo protegen a la mujer durante el embarazo, sino que en algunos casos también por transferencia de inmunidad a través de la placenta, protegen al lactante, especialmente durante los primeros meses de vida, de las infecciones agudas graves. En esta diapositiva vemos los microorganismos que están asociados a infección respiratoria. A la izquierda, en el recuadro verde, encontramos las bacterias. Dentro de las bacterias podemos mencionar a Streptopiógenes, que es el agente que causa faringitis, sobre todo en la población de niños y adolescentes, a Haemophilus influenza, que puede causar neumonía y también está asociado a otitis media en la población pediátrica,
streptoneumonía o neumococo, agente de neumonía, formas invasivas y también meningitis, y más abajo Mycoplasma pneumonia, Chlamydia pneumonia y Bordetella pertussis, que es el agente de la tos convulsa o coqueluche. Por último está Mycobacterium tuberculosis, que es el agente que causa la tuberculosis. De estos vamos a desarrollar en videoclases Streptopiógenes, Streptoneumonia, Mycoplasma pneumonia, Chlamydophila pneumonia, Bordetella pertussis y Mycobacterium tuberculosis. A la derecha encontramos un listado de virus respiratorios que producen infección respiratoria. Algunos de estos son el virus sincitial respiratorio, que es el agente causal de la bronquiolitis, el virus influenza, que es el agente de la gripe, los coronavirus, rinovirus, adenovirus y virus parainfluenza. Vamos a desarrollar en distintas videoclases virus sincitial respiratorio, influenza y coronavirus. Histoplasma capsulatum, Paracoccidioides brasilensis y Coccidioides simitis son agentes micóticos de infección respiratoria que no van a ser desarrollados en este módulo. Cuando describamos cada uno de estos agentes en particular, nos vamos a referir a la epidemiología, a la fisiopatogenia del cuadro clínico que ocasionan, ahí haremos referencia a los factores de virulencia, al diagnóstico microbiológico, describiendo cuál es la muestra que tomamos para el diagnóstico etiológico, cómo se realiza la toma de muestra, la conservación y algo del procesamiento en el laboratorio de microbiología. Debemos conocer también cuáles son las técnicas de diagnóstico que se aplican para el diagnóstico etiológico de estas infecciones, cuál es su sensibilidad y especificidad, la disponibilidad en nuestro medio y las indicaciones para su uso. Por último, de cada agente debemos conocer si existen medidas de profilaxis, de inmunoprofilaxis, como son las vacunas, medidas higiénicas para disminuir la transmisión y también si está indicado el aislamiento en medio hospitalario o si aplica alguna medida en la comunidad para disminuir la transmisión de estos agentes. ¿Cómo llegamos al diagnóstico de infección respiratoria en un paciente en particular? Bueno, tenemos dos elementos, la anamnesis clínico-epidemiológica y el diagnóstico microbiológico. En la anamnesis clínico-epidemiológica, el médico o el agente de salud interroga al paciente sobre factores epidemiológicos como edad, ocupación, viajes, contactos con síntomas, comorbilidades, y también va a tener en cuenta datos epidemiológicos, ¿no? Sobre la presencia de brotes en esa época del año y el conocimiento sobre la estacionalidad de los agentes que producen infección respiratoria. Además, va a hacer una valoración clínica del cuadro en la que va a interrogar sobre los síntomas que presenta y el paciente describirá síntomas de infección respiratoria y los signos que serán rescatados del examen físico. Esto sumado a los resultados de imágenes que pueden ser solicitados y del laboratorio general van a dar un diagnóstico clínico de infección respiratoria. Para conocer cuál es el agente involucrado en esa infección respiratoria, entonces podemos recurrir al diagnóstico microbiológico. Los conceptos básicos para la toma de muestra para diagnóstico microbiológico se aplican, por supuesto, a la toma de muestras respiratorias. Lo primero que tenemos que decidir es cuál es el material que mejor representa el proceso infeccioso. ¿Cuál es la muestra biológica que voy a tomar? ¿Es una muestra de sangre, es decir, son los hemocultivos? Si es una muestra respiratoria, ¿cuál? Si es del tracto respiratorio superior, como puede ser secreción que se obtiene a través de un hisopado nasal o un aspirado nasofaringeo, o si es mejor obtener una muestra que represente el tracto respiratorio inferior, como es el esputo o el lavado bronquialveolar. Otra cuestión importante es tomar la muestra en el momento adecuado, y lo ideal es que esto ocurra antes de que el paciente comience con el tratamiento antibiótico, porque los antibióticos pueden inhibir el crecimiento de las bacterias en el cultivo en el laboratorio de microbiología. Por otro lado, tenemos que evitar la contaminación con la flora de la boca en lo posible, cuando hacemos el hisopado, digamos, no tocar otras porciones de la cavidad oral para no contaminarlo. Y en el caso de la muestra de esputo, hacerlo con una higiene bucal previa. También el tamaño de la muestra debe ser adecuado y siempre utilizar un recipiente estéril para la conservación y transporte. Todas las muestras que se remiten al laboratorio de microbiología deben estar identificadas correctamente. Tendrá el nombre y el apellido del paciente y su número de documento.
lo ideal es enviarlo rápidamente al laboratorio. De no ser así, la mayoría de estas muestras respiratorias se pueden conservar refrigeradas entre 2 y 8 grados. A grandes rasgos, estas son las muestras que se utilizan para el diagnóstico de las infecciones respiratorias. Aquellas de la vía aérea superior son básicamente los hisopados, el hisopado nasal, que toma una muestra a través de ingresar con un hisopo en la cavidad nasal. Después vamos a ver en detalle cómo se toma. El hisopado faríngeo, muchas veces se hace hisopado nasal y faríngeo, como hemos visto que se hace también para el diagnóstico de SARS-CoV-2 en la actualidad. Y el aspirado nasofaríngeo es la muestra de elección en algunas otras patologías, como por ejemplo la causada por Bordetella pertussis, que es un aspirado, se utiliza una sondita, después vamos a ver una diapositiva, y con esa sonda se accede entonces a la nasofaringe y se aspiran las secreciones desde allí. Para el diagnóstico de patógenos que se encuentran en la vía aérea inferior, podemos utilizar el esputo, que es el método menos invasivo para obtener la muestra. Esto va a depender mucho de la capacidad que tenga el paciente de hacerlo, ¿no? Porque en el esputo uno le pide al paciente y le da las instrucciones para que lo obtenga. Es con la tos, le pedimos al paciente que tome la muestra de las secreciones respiratorias. Y esto, por ejemplo, en el caso de pacientes ancianos con dificultad para la comprensión, por senilidad o demencia, no es posible que lo hagan. O bueno, en el caso de los pacientes que no pueden colaborar en general, el esputo no es una muestra viable. Después tenemos técnicas más invasivas que se utilizan en los pacientes que están bajo ventilación mecánica con intubación orotraqueal. Ahí una opción es tomar un aspirado a través de una técnica de las secreciones que se encuentran en la tráquea. También se puede hacer un pequeño lavado con una sonda que se introduce a través del tubo, que se llama mini-val, y el lavado bronquialveolar que se hace con el broncoscopio. Es una endoscopía de la vía aérea en donde por distintas terminales que tiene el aparato se puede instilar solución fisiológica estéril y aspirar, y de esa manera lavar una parte de la vía aérea inferior y tomar una muestra para diagnóstico microbiológico. Acá tenemos algunos elementos que se utilizan para la toma de muestra. Vemos a la izquierda la toma de muestra más común para las infecciones respiratorias, que es el hisopado. Fíjense, ahí tenemos hisopados con medio de transporte. Como muchas veces utilizamos técnicas de biología molecular para el diagnóstico de infecciones respiratorias virales, en general lo que se utiliza es algún medio que permita realizar posteriormente PCR. Vemos en la figura de abajo una muestra de cómo se hace un aspirado nasofaríngeo con una jeringa conectada a una sonda, trata de accederse a la nasofaringe del paciente. A la derecha vemos un frasco estéril de boca ancha, el mismo que se utiliza para tomar distintos tipos de muestras, ¿sí? De orina, de materia fecal, de secreción respiratoria como el esputo. Y vemos la técnica de lavado bronquialveolar abajo a la derecha. No se observa mucho, pero vemos que es un paciente que está intubado, en el cual se conecta una jeringa con solución fisiológica estéril a una sonda que se introduce a través del tubo que lleva a la vía respiratoria inferior del paciente. Bien, veamos el aspirado nasofaríngeo y el hisopado nasal y faríngeo, ¿no? Las muestras de elección para las infecciones respiratorias altas. Cabe aclarar que algunas infecciones respiratorias altas pueden dar como complicación infección respiratoria aguda baja, como es el caso de influenza. Ocurre también en el SARS-CoV-2 y en otras infecciones respiratorias. Y en estos casos sigue siendo viable, aunque haya compromiso del aparato respiratorio inferior, la muestra respiratoria alta, porque el virus está replicando también a ese nivel. Algunas de estos patógenos también pueden estudiarse en las secreciones respiratorias bajas, así que en esos casos, en los pacientes ventilados, se tomarán muestras de la vía aérea inferior. Va a tener que ver la muestra que tomamos también con la técnica que vayamos a aplicar. Por ejemplo, las técnicas de PCR, a veces en las muestras que tienen mucho moco no son posibles
de aplicarse, como por ejemplo en el esputo. Entonces, bueno, tendremos que conversar con el microbiólogo para que nos oriente en este sentido. Bueno, veamos el aspirado nasofaringio. Es de elección por el alto contenido celular. Lo que se coloca es una sondita que se conecta a una fuente de succión, que puede ser una jeringa o una bomba de vacío. Se pasa por las fosas nasales hasta la pared posterior de la faringe, allí se aspira, se retira la sonda y con la misma se repite el procedimiento en la otra fosa nasal. Se envía la sonda sellada en ambos extremos al laboratorio de referencia. El hisopado nasal y faringio, ¿cómo se hace? Se coloca un hisopo seco en una de las fosas nasales paralelo al paladar, se deja unos segundos y se retira con movimientos rotatorios. Se repite con el mismo hisopo en la otra fosa nasal. En el caso de la muestra faríngea, hay que frotar vigorosamente las amígdalas y la pared posterior de la faringe y ambos se colocan en un mismo tubo con medio de transporte. Tengamos presente que cuando utilizamos técnicas de biología molecular no debe haber material orgánico involucrado en la toma de muestras, es decir, no puede ser el palillo de madera ni el hisopo de algodón porque esto inactiva a la PCR. Tiene que ser material inorgánico. Bien, el esputo es la muestra respiratoria de la vía aérea inferior que puede obtenerse sin invadir al paciente, pero que, como ya hemos mencionado, necesitamos contar con su colaboración para la toma, ¿sí? Porque le pedimos al paciente que trate de obtener de la vía aérea inferior, es decir, tosiendo, material que va a escupir dentro de un frasco, ¿sí? Entonces el paciente tiene que colaborar mucho para la toma de muestra. El recipiente que se usa es un frasco de boca ancha, estéril, transparente. Por supuesto, como todas las muestras microbiológicas, se tienen que recolectar con materiales de buena calidad, ¿sí? Que cierren bien, que no se vuelquen, porque todo eso, además de modificar el rédito diagnóstico de la muestra, afecta la bioseguridad del personal que lo manipula, así que eso es importante. ¿Cómo se recolecta? Se le pide al paciente que por la mañana lo que haga es, con la primera secreción respiratoria que viene, tosa y escupa en ese frasco de boca ancha, ¿sí? Antes de eso debe hacerse unos buches para tratar de no contaminar con la flora de la boca la muestra. Si la muestra es para diagnóstico de Mycobacterium tuberculosis, en general se le pide que obtenga varias muestras seguidas, que es lo que se llama el esputo seriado. El minival es introducir un catéter telescopado en el árbol bronquial que se hace avanzar hasta que encuentra resistencia, es decir, está ciego el operador que toma la muestra. Después de esto se hace avanzar el catéter interno y se instila 25 mililitros de solución fisiológica estéril. Eso lo que quiere hacer es lavar la vía aérea. Se aspira ese mismo líquido que se introdujo para recuperarlo y se envía entonces ese líquido recuperado y la punta del catéter para los estudios microbiológicos. La ventaja que tiene es que no requiere el empleo de un fibroscopio y se plantea como una alternativa sobre todo en los casos de neumonías en pacientes que están conectados a un respirador, ¿sí? Es decir, que tienen asistencia respiratoria mecánica a través de un tubo endodontante. Como en la mayoría de las enfermedades infecciosas, también en el diagnóstico de la infección de las vías aéreas, tenemos métodos directos e indirectos de diagnóstico. Los métodos directos pueden ser, digamos, el examen directo, el cultivo y el antibiograma, en lo que es el laboratorio tradicional de microbiología. También se puede utilizar la detección de antígenos en muestras respiratorias o en otro tipo de muestras, y la biología molecular para detección de ácidos nucleicos. Para virus respiratorios, sobre todo en la población pediátrica, es muy común que se utilice la inmunofluorescencia para detección de patógenos respiratorios. Los métodos indirectos van a orientarse, por supuesto, a la búsqueda de anticuerpos específicos y son menos utilizados en la patología respiratoria para el diagnóstico de cuadros agudos. Veamos cómo es el diagnóstico virológico en infecciones respiratorias.
Bien, el estudio virológico para las muestras respiratorias, sobre todo, va a estar orientado a la detección de antígenos por distintas técnicas, como puede ser la inmunofluorescencia, y la detección de ácidos nucleicos a través de la biología molecular, lo que conocemos como PCR. Muchas veces esto está estructurado en forma de paneles, entonces cuando la muestra se deriva, se estudia a la vez para muchos virus respiratorios. Bueno, ¿cómo funciona una inmunofluorescencia? Acá tenemos entonces un ejemplo en el que brillan algunas de las células que tienen los antígenos que yo estoy queriendo identificar. Se produce inmunofluorescencia cuando el complejo que tiene el reactivo capaz de emitir fluorescencia se une con el antígeno. Bueno, y otro efecto que podemos observar con la microscopía es el efecto citopático de algunos virus, ¿no? Como es la capacidad de formar sincicios. Bien, en esta figura vemos entonces, en relación al diagnóstico viral, cuál es la diana de los distintos métodos de diagnóstico. Si queremos observar la partícula viral, vamos a necesitar alguna técnica de aislamiento del virus entero, y la microscopía electrónica sería la técnica. Por supuesto, esto solo está limitado a los laboratorios de referencia. Si queremos identificar los antígenos virales, hay muchas técnicas para este objetivo, como son la inmunofluorescencia, el test de ELISA, el radioinmunoanálisis, la inmunoaglutinación y la inmunocromatografía. Muchos de estos que se utilizan en los test rápidos. Si queremos, si nuestra diana es el genoma viral, las técnicas de amplificación de ácidos nucleicos son la herramienta. Y si queremos evaluar la respuesta inmune específica a algún agente viral, esto se puede hacer por ELISA, inmunofluorescencia, Western blot, o bueno, hay también otras técnicas. En general, la respuesta inmune no es útil en el diagnóstico agudo de la infección. Estas dos son las técnicas que con más frecuencia se utilizan para el diagnóstico de infección respiratoria viral. El aspirado nasofaringeo requiere cierto grado de equipamiento, como es algún aparato para hacer la aspiración, y el personal en general debe estar entrenado para realizarlo. Se utiliza sobre todo en pacientes que están internados, es realmente bastante molesto e incluso puede ser doloroso, y sobre todo se indica en lactantes y niños pequeños. Tiene una alta sensibilidad para identificar el virus sincitial respiratorio. El hisopado nasal y faríngeo es más fácil, por supuesto, de realizarse. Requiere el hisopo apropiado, según la técnica que se vaya a implementar sobre la muestra. Se hace en manejo tanto ambulatorio como en internación. En general es mejor tolerado que el aspirado nasofaríngeo. Se puede utilizar a cualquier edad. El aspirado nasofaríngeo también, digamos, si uno necesita hacer diagnóstico de coqueluche en un adulto, la muestra va a ser también el aspirado nasofaríngeo, pero en general se utiliza más en la población pediátrica. Y en el caso del hisopado nasal, tiene menos sensibilidad para virus sincitial respiratorio. Acá tenemos algunas técnicas y su sensibilidad, especificidad y el tiempo que lleva para obtener el resultado, y ventajas y desventajas de estas técnicas para diagnóstico del virus de la gripe. Para el virus de la gripe, el aislamiento viral es el gol estándar, pero bueno, es muy laborioso y solo se hace con personal entrenado en laboratorios de referencia. La inmunofluorescencia es bastante rápida, lleva 2 a 3 horas, tiene una sensibilidad elevada, aunque esto va a depender de la descarga de virus que tenga el paciente, que es mayor siempre en la población pediátrica y inmunocomprometidos. Sirve para realizar la vigilancia epidemiológica de los virus influenza y para diagnóstico rápido de rutina, pero todas las que sean técnicas indirectas, técnicas que no son de biología molecular, no van a permitir obtener características de la cepa, ni de sensibilidad ni nada, en aquellas que yo no puedo manipular el virus. La inmunocromatografía lleva menos tiempo todavía, se utiliza en test rápidos, también sirve para vigilancia, tampoco permite obtener la cepa. Son en general costosas, pero son muy útiles para el manejo en la guardia porque dan un resultado rápido que a veces permite
dirigir las acciones de aislamiento, internación, cortes, etcétera, en los pacientes que se hospitalizan, que terminan ahorrando el costo del test. Las técnicas de biología molecular tienen distinto tiempo para su realización. La RT-PCR y la RT-PCR en tiempo real son muy sensibles, más sensibles que la inmunofluorescencia y la inmunocromatografía, y sirven tanto para diagnóstico y vigilancia, son costosas y lo hace personal entrenado. Este cuadrito se refiere a virus influenza, ¿sí? Bien, en este cuadro vemos las muestras y los virus que se estudian y por qué técnicas en las infecciones respiratorias en niños y en adultos. Vamos a ver que las muestras en los niños incluyen, y en los adultos son las mismas, y los agentes virales que se estudian también. La diferencia es que en los adultos en general no se utiliza tanto las técnicas de detección de antígenos o inmunofluorescencia porque tienen menos sensibilidad que en la población pediátrica. ¿Sí? Se utilizan en general técnicas de amplificación de ácidos nucleicos. También se pueden utilizar otras de las técnicas, sobre todo en los test rápidos. Esto un poco describe lo que se hace habitualmente en muchos centros, pero todas las técnicas se pueden aplicar tanto a la población pediátrica como a adultos. Bueno, pasemos al diagnóstico bacteriológico. Para el diagnóstico bacteriológico tenemos recursos que ya hemos mencionado en otros talleres, como por ejemplo en infecciones del sistema nervioso central. La observación directa, el cultivo y el antibiograma es posible en la detección de los agentes bacterianos y permite conocer a través del antibiograma la sensibilidad del microorganismo aislado en el cultivo, lo cual puede tener impacto en el tratamiento que recibe el paciente. También es posible la detección de antígenos en sangre y orina, por ejemplo, para Streptococcus pneumonia, neumococo y legionela. Para esto existen kits comerciales que pueden hacer detectar antígenos de estas bacterias tanto en orina como en sangre. Y por último, también disponemos de biología molecular, aunque es menos accesible para diagnóstico bacteriológico. En la imagen que tienen ustedes abajo a la derecha, es un esquema de los pasos en una técnica de laboratorio para diagnóstico de Mycobacterium tuberculosis de forma rápida a través de biología molecular. Estos métodos de diagnóstico microbiológico en general son menos accesibles en bacteriología y se hacen en centros de referencia. En el caso de GeneXpert, que después lo vamos a ver en tuberculosis, permite no solo el diagnóstico de, no solo permite demostrar que hay una Mycobacterium tuberculosis presente en una muestra biológica, sino que además brinda información sobre sensibilidad a algunos fármacos que se utilizan en el tratamiento. Bien, en esta presentación hemos visto entonces la clasificación de infecciones respiratorias en altas y bajas. Hemos clasificado los cuadros clínicos en estos dos grupos. También hemos listado los microorganismos que producen este tipo de infecciones y hemos visto cómo se toman las muestras biológicas para arribar al diagnóstico microbiológico. Veremos en detalle en las siguientes presentaciones cada patógeno en particular y las técnicas de diagnóstico microbiológico indicadas en las infecciones que estos producen. Muchas gracias.